La tregua temporal y el intercambio de rehenes por presos no se producirá hasta al menos el viernes. Así lo aseguró el asesor de seguridad nacional israelí, que también dijo que las negociaciones son continuas y están progresando, aunque fuentes palestinas señalan que sobre la mesa hay discusiones de última hora sobre la lista de rehenes que serán liberados. Netanyahu, por su parte, quiso reafirmar el miércoles por la noche su compromiso con el acuerdo, ante la creciente presión social en su país para priorizar la liberación de los rehenes. La diferencia entre un terrorista y un patriota es la diferencia entre la derrota y la victoria. La diferencia entre un terrorista y un patriota es el control de la prensa y del relato. Los historiadores lo saben, aunque no siempre lo digan. Los resistentes españoles al ocupante francés en 1808, los fusilados del 2 de mayo, los madrileños que atacaron con navajas a los soldados franceses, eran terroristas a ojos del ocupante ilustrado. Los hijos de la Revolución Francesa frente al vivan las cadenas de los españoles. Democracia contra integrismo religioso, como ahora en Oriente Próximo, ¿verdad? En aquella guerra de independencia, los españoles inventaron además la técnica militar terrorista por excelencia, la guerrilla. Bien podría decirse que los españoles somos las madres y los padres del terrorismo moderno, pero acabamos echando a los franceses, así que el 2 de mayo Ayuso nos volverá a recordar que Madrid es España por haber expulsado de la patria a Napoleón y a los afrancesados. Washington, Bolívar o San Martín pasaron a la historia como patriotas porque ganaron, del mismo modo que el héroe de los jacobinos negros de la Revolución haitiana, Toussaint Louverture, murió olvidado en una prisión francesa. Así es la historia, no busquen justicia en ella. Nelson Mandela es el padre de la patria sudafricana porque el Congreso Nacional Africano derrotó, aunque fuera parcialmente, a sus enemigos. Pero Mandela, antes de ser el padre de la patria, fue un terrorista comunista encarcelado. La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo fue prohibida en Francia durante años porque decía muchas verdades sobre la política, sobre el colonialismo, sobre el patriotismo y sobre el terrorismo. Dennos sus aviones y nosotros les daremos nuestros cestos. Responde la película El jefe del Frente Nacional Argelino cuando los periodistas occidentales le preguntan por qué atentan contra civiles franceses en el barrio europeo de Argel. Detenido, torturado y ejecutado por los paracaidistas franceses, Ben Midi era un terrorista. Cuando Argelia fue por fin libre, Ben Midi se convirtió en otro padre de la patria. En estos días, Hamás ha dado un paso muy importante a ojos de la comunidad internacional. Ayer eran terroristas sin escrúpulos, ni tan siquiera se les reconocía la condición humana. Hoy se sientan en la misma mesa con los representantes del gobierno de Israel y pactan un alto el fuego. Les ha costado más de 14.000 muertos, entre ellos casi 6.000 niños. ¿Merece la pena? Esa pregunta nunca ha tenido sentido para entender la historia de la humanidad. Todas las patrias, todos los sistemas políticos, también los democráticos, se construyen sobre el asesinato. La gran victoria sobre el nazifascismo se construyó también con los bombardeos contra civiles en Dresde y con la humillación del orgullo racial de las mujeres alemanas al que apelaba el intelectual soviético y judío Ilya Ehrenburg, dirigiéndose a los soldados del Ejército Rojo que avanzaban hacia Berlín. Y de propina llegaron 2 bombas atómicas de la democracia estadounidense sobre Japón. Hamás adquiere una vez más estatuto de beligerancia al ser reconocido como interlocutor por Israel para negociar un alto el fuego. ¿Mereció la pena? Una arcada humana que se horroriza cada vez que las redes sociales nos muestran cadáveres de niños nos dice que no, pero la historia de la humanidad, que en los últimos siglos es una historia de terroristas y de patriotas, nos recuerda que esa pregunta no tiene demasiado sentido para entender la historia y la política. Solo el futuro dirá si Hamás fue la vanguardia del patriotismo que liberó a Palestina o una banda de terroristas fanatizados por el Islam. Solo el futuro dirá si Israel fue una teocracia colonial y criminal que ejecutó un genocidio contra el pueblo palestino o la expresión del jardín democrático europeo en Oriente Próximo. Pero tengan por seguro que el futuro se construirá sobre millares de cadáveres a mayor gloria de patriotas y terroristas.
Esto escribía yo esta mañana en Contexto. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos del alto el fuego entre los gobiernos de Gaza y de Israel, entre el gobierno israelí y Hamás. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues vamos a ver todos los detalles de este acuerdo de tregua, que recordemos es una tregua temporal y que no está del todo claro que vaya a suponer una paz duradera en la zona. ¿Qué dice la prensa, Manu Levín? Pues eso vamos a ver cómo se está analizando en la prensa este pacto para una tregua y vamos a ver que hay análisis que son muy contradictorios. Ina Afinogénova, ¿qué nos tienes preparado? Vamos a hablar de un país que se ha erigido en un mediador clave de la tregua y de varios conflictos en la región. Hoy además vamos a contar con nuestro corresponsal desplazado, en este caso, al Líbano, Alex Zapico. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Han tenido que pasar más de 40 días desde que se inició la ofensiva de Israel y que más de 14.500 palestinos hayan sido asesinados para que se haya alcanzado un acuerdo entre el gobierno de Netanyahu y Hamás. El pacto no implica el fin del conflicto, ni mucho menos, tan solo una tregua de 4 días para intercambiar prisioneros y permitir la entrada de ayuda humanitaria en una Gaza devastada por los bombardeos, los cortes de suministros y los desplazamientos forzosos. La madrugada del pasado miércoles, y gracias a la mediación de Egipto y de Qatar, el gobierno israelí confirmó oficialmente el acuerdo que entrará en vigor en las próximas horas. Bueno, ¿y en qué consiste el acuerdo alcanzado por el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Gaza? Bueno, pues básicamente contempla 3 puntos. 1. El alto al fuego inmediato. Israel frenará los ataques a Gaza durante 4 días y permitirá la entrada de camiones con ayuda humanitaria, asistencia médica y suministros a todas las zonas de la franja. Además, durante los días que dure la tregua, las fuerzas israelíes se comprometen a no arrestar ni detener a nadie en la zona y a paralizar el tráfico aéreo en el sur de Gaza. Solo podrán volar en el norte de la franja durante 6 horas diarias, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. También se abrirá el paso de Salaidín para permitir el libre movimiento de personas del norte al sur de Gaza. El cese de la ofensiva de Israel, por ahora, no se está viendo sobre el terreno. A primera hora de hoy, medios de comunicación palestinos han informado de que la aviación y artillería israelíes están atacando la ciudad de Yan Yunis, en el sur de Gaza, y que han matado a 15 personas. Ya. Además, se han registrado ataques en los campos de Jabalia y Nuseirat. Israel ha reportado ataques aéreos a más de 300 objetivos de Hamás durante la última jornada. El punto número 2 del acuerdo contempla la puesta en libertad de 50 de los 236 rehenes israelíes capturados el 7 de octubre, con entregas de una docena de personas diarias. Por cada 10 rehenes adicionales que Hamás libere, el gobierno israelí ha prometido un día más de alto al fuego. La presión de las familias de los rehenes para su puesta en libertad inmediata es uno de los factores que ha podido empujar a Netanyahu a firmar esta tregua temporal con Hamás después de más de un mes de bombardeo indiscriminado contra Gaza. Sí, de hecho, la firma de este acuerdo de alto al fuego ha revelado las divisiones internas dentro del ejecutivo de Netanyahu. El primer ministro israelí se ha visto atrapado entre la espada y la pared. De un lado, las familias de las víctimas, que le acusan de supeditar la vida de los rehenes a sus planes de ocupación de Gaza, y de otro lado, los sectores más ultras de su gobierno, que exigen llevar la ofensiva israelí hasta sus últimas consecuencias y ven la tregua como una capitulación. No se conocen los detalles de la votación, pero según el portal de noticias Ynet, los 3 ministros del Partido de Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, habrían votado en contra. Además, los ministros de Sionismo Religioso, el partido del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, que iban a votar también en contra, cambiaron finalmente su voto a última hora después de que les aseguraran que la presión sobre Hamás continuará después de la tregua. Como ya contamos aquí en La Base, Ben-Gvir y Bezalel Smotrich representan el sector más duro, más de ultraderecha, digamos, dentro del gobierno de Netanyahu. Ambos son colonos radicales y defienden la erradicación del pueblo palestino. A Ben-Gvir se le filmó, de hecho, el pasado otoño en Jerusalén Este con una pistola en mano amenazando a palestinos. Y Smotrich, tras la detención de la activista palestina Ahed Tamimi, de 17 años, declaró que debería haber recibido una bala, al menos en la rótula. Esto dijo. Bueno, finalmente, a pesar de las presiones del ala más ultra del gobierno, la votación salió adelante y Netanyahu anunció la inminente puesta en libertad de los rehenes. Vamos a escucharle. ולכן איננו ממתינים. אנחנו מנצלים כל שביב הזדמנות לשחרור חטופינו, כי השבתם
היא משימה קדושה. צה"ל וכל גורמי הביטחון תומכים באופן מלא במתווה. Una operación militar para el retorno de los rehenes no siempre es posible, no vamos a esperar. La operación militar no solo no ha facilitado la vuelta de los rehenes, sino que la ha dificultado enormemente. De hecho, muchos de ellos están siendo víctimas de los propios bombardeos israelíes que han afectado a lugares donde los retienen como prisioneros. El tercer y último punto del acuerdo tiene que ver con la liberación de 150 presos palestinos. Las autoridades israelíes han publicado un listado con los nombres de 300 palestinos que se encuentran actualmente presos por motivos como arrojar piedras, manifestarse o enfrentarse a los soldados israelíes. La mayoría de ellos son menores de 18 años. Entre ellos se elegirán los 150 presos que serán puestos en libertad. Hamás ha solicitado en un comunicado que los liberados sean las mujeres y menores que lleven más tiempo en las cárceles israelíes. Solo un dato para dimensionar. En Israel hay actualmente cerca de 8.300 presos palestinos. La mayor parte de ellos no han tenido un juicio justo y han sido condenados por tribunales militares. Según la ONU, desde 1967, más de 800.000 palestinos, entre ellos niños, han sido detenidos en base a una serie de normas autoritarias promulgadas, impuestas y dictadas por el ejército israelí. Sí, de hecho, más de 2.000 palestinos se encuentran en detención administrativa, un procedimiento que permite a las autoridades israelíes detener a ciudadanos palestinos sin cargos, sin juicio, de forma indefinida y bajo un sumario secreto. Los arrestos se pueden prolongar hasta 2 años. Tal y como han denunciado diferentes organizaciones humanitarias, la detención administrativa es una detención ilegal que supone una clarísima violación de los derechos humanos. Claro, por eso los más de 2.000 palestinos en detención administrativa son en cierta manera también rehenes del Estado de Israel. Bueno, ¿y qué va a pasar tras la tregua de 4 días? Bueno, pues parece que la ofensiva se reanudará porque Israel ha prometido más muerte. Desde la oficina de Netanyahu lo han dejado muy claro. Es una tontería sugerir que detendremos la guerra después del alto al fuego para devolver a los rehenes. Me gustaría dejarlo bien claro. Estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos. Eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que Gaza no suponga nunca más una amenaza para Israel. Tal y como indica Juan Antonio Sanz en su última pieza en el Diario Público, tras la tregua, Israel ha declarado que seguirá avanzando posiciones para completar la ocupación del norte de la franja. Además, según indica el periodista, es previsible que Israel extienda su ofensiva al sur con un ataque inminente a las posiciones de Hamás en la ciudad de Khan Yunis. Por su parte, Hamás ha hecho público un comunicado en el que asegura que sus manos seguirán en el gatillo para defender a su pueblo y derrotar la ocupación. Además, prometen permanecer leales a sus aspiraciones de liberación, restauración de derechos y establecimiento de un Estado palestino independiente con capital en Jerusalén. Bueno, parece que esta tregua no acerca ni de lejos un horizonte de paz duradera en Palestina y que aún queda mucho por hacer. Muchas gracias, Sara. A ti. Familia en Gaza casi no podemos hablar con ellos, no hay agua, no hay medicina, guerra, para siempre, bombas, noche, día, a todos los momentos, a todas las horas, no hay bebida, por favor, que hay alguien puede parar esta guerra, por favor. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. La tregua temporal en Gaza, que debería haber empezado hoy, pero que parece que finalmente empezará mañana, es una decisión que evidentemente va a suponer un alivio temporal en términos humanitarios para la población palestina que vive en la franja, pero más allá de eso, cabe preguntarse en un siguiente nivel de profundidad si ha habido una de las partes que se haya visto, digamos, más forzada que la otra para alcanzar ese pacto, si esta tregua obedece más a la voluntad de unos que de otros o si beneficia más a unos que a otros. Hoy hay algunas reflexiones en este sentido en la prensa y quería comentaros 2 de ellas que contienen análisis muy diferentes, casi podríamos decir opuestos. Uno de estos análisis está publicado en el diario.es y lo firma Jesús Núñez, y el otro está publicado en el Diario Público y lo firma Juan Antonio Sanz, con quien solemos contar frecuentemente en nuestra mesa de análisis aquí en la base. Pues adelante con ello. ¿Qué dice el análisis del Diario.es? Pues os comento. El digital de Nacho Escolar publicó anoche esta pieza. ¿Quién se beneficia militar y políticamente de la tregua en Gaza? El texto, para empezar, se muestra pesimista sobre el respeto a esta tregua por parte de ambos bandos y dice básicamente que esto es una decisión que beneficia a Israel y que parte de la voluntad de Israel. En concreto dice lo siguiente: a este punto se ha llegado, como ha ocurrido tantas otras veces en el pasado, solo cuando Israel lo ha considerado oportuno.
no es, aunque Washington quiera sostener lo contrario, el resultado de la presión ejercida sobre Netanyahu ni sus adláteres, ni tampoco de la que hayan podido ejercer las familias de los rehenes en manos de Hamás. ¿Y por qué dice el diario Es que a Israel le interesa esta tregua temporal? Dice el texto: en esencia, esta tregua se ha producido porque el gobierno israelí considera que, con la cobertura que Estados Unidos le ha proporcionado diplomática en la ONU y militarmente en Oriente Medio frente a Irán y sus peones locales, considera Israel que ya ha logrado los objetivos militares previstos en la primera fase de su operación de castigo, dividir Gaza en dos mitades y degradar la capacidad militar de Hamás y la Yihad Islámica Palestina hasta el nivel en el que no puedan repetir lo que hicieron el pasado 7 de octubre. A partir de ahí, continúa el diario.es, esta decisión les sirve a Netanyahu para lavar parcialmente su imagen, aparentando que es sensible a las peticiones internacionales para permitir la entrada de alguna ayuda humanitaria, calmar a las familias de los rehenes, haciéndoles ver que se preocupa por su gente, y darle a Joe Biden algo que pueda mostrar a quienes lo critican por su inoperancia para detener la masacre. Militarmente, dice también el diario.es, también le conviene una tregua a Israel para reordenar su despliegue sobre el terreno, refrescar el frente con nuevas unidades y suministrarles el armamento y munición que necesitan para seguir adelante. Es decir, que el diario.es quita peso al papel que haya podido tener la presión sobre Netanyahu, tanto internacional como interna, y afirma que a Israel le convendría esta tregua porque, 1, ya habría logrado sus objetivos fundamentales en esta ofensiva militar, 2, para lavar su imagen hacia afuera y también hacia dentro de Israel, y 3, para reordenar sus fuerzas militares de cara a una más que posible reanudación de los ataques. Exactamente. Sobre los motivos de Hamás para aceptarla, dice lo siguiente: por su parte, a Hamás también le sirve lo acordado para, por un lado, vender, entre comillas lo pone, la entrada de hasta 300 camiones con alimentos, medicamentos, agua y combustible, así como el intercambio de 50 rehenes por 150 palestinos encerrados en cárceles israelíes, como un éxito de su estrategia de oposición a Tel Aviv, pasando de largo por el brutal sufrimiento que su ataque del 7 de octubre está provocando a los gazatíes, dice el diario.es. De igual modo, al librarse de esa cincuentena de personas, básicamente mujeres y niños, se quita de encima una carga de difícil gestión logística mientras procura sobrevivir a los golpes que sus efectivos están recibiendo, contando con que aún le quedan alrededor de otras 150 personas que le garantizan un relativo escudo ante la ofensiva israelí y futuras opciones de negociación para nuevos intercambios. Militarmente, dice el diario.es, Hamás tiene mucho menor margen que las fuerzas israelíes para sacar partido de la pausa, porque ni puede trasladar material ni efectivos desde la mitad sur de la franja, ni mucho menos puede contar con que llegue desde el exterior algún tipo de ayuda en este momento. Mientras no hay dudas, dice el diario.es, mientras no hay dudas de que Tel Aviv seguirá adelante con sus golpes, queda por ver si Hamás aprovechará el parón para reforzarse en la medida de lo posible con idea de continuar el combate, o si buscará salvar los muebles en hombres y en material con el propósito de mantener una cierta capacidad de combate para el futuro, desde una nueva base fuera de la franja. Pues es curioso que al mismo tiempo que esta pieza afirma que Israel ya ha cumplido sus objetivos militares, afirme también que Israel seguirá atacando Gaza dentro de unos días. Pues es una manera algo curiosa de haber cumplido sus objetivos militares y tiene que seguir atacando, ¿no? Efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta también que el gobierno de Israel afirmó que el objetivo era destruir a Hamás por completo, y hasta el momento lo cierto es que no ha sido capaz de mostrar túneles destruidos, ni un arsenal significativo capturado, ni el cuerpo de ningún líder de Hamás, ¿no? Es más, alcanzar este pacto con Hamás no deja de significar en cierto modo su reconocimiento como interlocutor válido, y esto no es menor porque en los últimos tiempos Israel venía negándose a negociar nada con Hamás y reconocía como interlocutor únicamente a la Autoridad Nacional Palestina y a la figura de Mahmoud Abbas. Bueno, en cualquier caso, queda claro el análisis que hace el diario.es. Bueno, y ahora cuéntanos, la pieza de Juan Antonio Sanz en Público, ¿qué dice? Pues como os decía, el análisis de Sanz en Público, Sara nos adelantó ya algunos elementos, es prácticamente opuesto al del diario.es. La tregua entre israelíes y palestinos propiciará más negociaciones o consumará la destrucción de Gaza, este es el titular, y frente a la afirmación del diario.es de que la decisión parte exclusivamente de la voluntad de Israel, Juan Antonio Sanz dice otra cosa. Dice: el logro del alto el fuego temporal recae en buena parte en la mediación de Qatar y sus estrechos contactos con los líderes del grupo islamista Hamás y con el siempre vigilante Irán, padrino de los milicianos palestinos. De hecho, las milicias proiraníes de Hezbollah se han adherido a la tregua y han prometido no atacar a Israel desde el Líbano. El papel de Egipto también ha sido clave, dice Público, temeroso de una avalancha de más de 2 millones de palestinos cruzando su frontera con Gaza. Además,
frente a la afirmación del diario.es de que, cito literal, esta tregua no es, aunque Washington quiera sostener lo contrario, el resultado de la presión ejercida sobre Netanyahu y sus adláteres, como leí antes, Público dice justamente lo contrario. No podría haberse conseguido un acuerdo sin el perceptible cambio en la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio, presionado interna e internacionalmente por su respaldo a la política de tierra quemada que su aliado Israel ha desatado en Gaza. La guerra entre israelíes y palestinos está movilizando a la opinión pública estadounidense a un año de las elecciones presidenciales de 2024. El presidente Joe Biden no está quedando en un buen lugar por su cierre de filas con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ha convertido el derecho a la defensa de su país en un auténtico genocidio de la población palestina de Gaza. La presión de Estados Unidos sobre el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, y la ascendencia de este sobre Hamas permitieron finalmente el acuerdo. Como muestra de la importancia que ha dado la Casa Blanca a la consecución de la tregua, dice también Público, se puso al frente de la negociación al propio secretario de Estado, Antony Blinken, respaldado por el director de la CIA, Bill Burns, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y el enviado especial de Washington en Oriente Medio, Brett McGurk, artífice principal de la estrategia para lograr el pacto, dice Juan Antonio Sánchez en Público. El propio presidente Joe Biden, añade, se había visto presionado en las últimas semanas por fuerzas del propio Partido Demócrata para que apostara por un alto el fuego. En un principio el mandatario estadounidense había desestimado tal opción, pero la sangría en votos que podría suponer de cara al 2024 el empecinamiento en una estrategia exclusivamente belicista en Oriente Medio, reforzada por el despacho de 3 flotillas de guerra a la región, movió finalmente a Biden a dar el visto bueno para negociar la tregua. A la Casa Blanca, concluye Juan Antonio Sanz, le viene bien un alto el fuego más largo, pues el derecho y obligación, según Biden, de Israel a la autodefensa ha devenido en una masacre de civiles sin visos de detenerse, con el consecuente descrédito para Estados Unidos, no solo en la región de Oriente Medio y el mundo árabe, sino en muchas de sus relaciones con países emergentes. En otras palabras, Público sí considera clave la presión que habría ejercido el gobierno de Biden, presionado a su vez internamente por sectores de la sociedad estadounidense a pocos meses de las elecciones. Así es. La cuestión de la presión interna de la opinión pública en Estados Unidos sobre el gobierno de Biden y en particular de la comunidad árabe estadounidense es un elemento que han resaltado también otros medios en los últimos días. Por ejemplo, RFI de Francia. La popularidad de Biden entre los estadounidenses árabes se desploma por la guerra en Gaza. Y escuchamos un momento de un reportaje en France 24. El escenario sea californiano, los vínculos con Medio Oriente son claramente visibles. La pequeña Arabia es un barrio donde la gente reivindica sus raíces. A miles de kilómetros del conflicto entre Israel y Hamas se muestra con orgullo el apoyo a los palestinos. Para mucha gente de aquí, el apoyo inquebrantable de Washington a Israel es difícil de soportar. A un año de las próximas elecciones presidenciales, estos manifestantes se reúnen todas las semanas desde el inicio del conflicto para presionar a los representantes electos locales. Si nos fijamos en los resultados de las últimas elecciones, muchos árabes estadounidenses votaron a los demócratas y nos sentimos traicionados. Estamos dispuestos a votar en las próximas elecciones y nuestros votos se basarían en las decisiones que hayan tomado estos políticos. La funcionaria electa demócrata de este distrito, que incluye Pequeña Arabia, se niega a pedir un alto el fuego. Sin embargo, fue en parte gracias a los votos de la comunidad árabe estadounidense que ganó su escaño, que antes había ido a los republicanos. Esto lo pagan nuestros impuestos, no está completamente fuera de nuestro control. Por desgracia, estamos directamente implicados en lo que está pasando. Mientras que según los sondeos de opinión, alrededor de 2/3 de los estadounidenses están a favor de un alto el fuego, hasta la fecha solo una veintena de miembros electos del Congreso apoyan abiertamente esta postura. Pues si algo significa todo esto es que las movilizaciones de la sociedad civil en muchos países, en el caso de Estados Unidos con un papel clave de la comunidad árabe y también, hay que decirlo, de miles de judíos que dicen no en nuestro nombre, claro que las movilizaciones sirven y que pueden influir en el curso de los acontecimientos en Palestina. Ahora hay que seguir movilizándose para exigir que la tregua temporal sea el primer paso hacia una solución justa, algo imprescindible para avanzar hacia un hipotético, aunque difícil, escenario de paz. Así es, pero volvamos a la pieza de Público un momento porque hay más elementos que discrepan mucho de ese primer análisis que os había traído hoy. Juan Antonio Sanz también habla de las contradicciones dentro del bloque de poder israelí. Dice, la firma de la tregua humanitaria ha puesto de manifiesto la división en el Ejecutivo israelí dirigido por Netanyahu, que sufre una insoportable presión por parte de los familiares de los rehenes en manos de Hamas. Los allegados ven que cada día que pasa se complica la liberación de sus seres queridos,
Muchos de ellos, además, están siendo víctimas de las propias bombas israelíes en los lugares donde yacen prisioneros. Netanyahu se ha visto atrapado en una pinza entre las familias de los rehenes, que lo acusan de supeditar la vida de sus parientes a los planes de control sobre Gaza, lo adelantaba Sara, y por otro lado la ira de los ultranacionalistas judíos presentes en su gobierno. Estos son partidarios de llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, es decir, la obliteración de todos los habitantes de la franja y del otro territorio palestino, Cisjordania. Por eso, dice Juan Antonio Sanz, el gobierno de Netanyahu se ha apresurado a resaltar que este acuerdo es temporal y que una vez concluya el plazo de 4 días o algunos más y se liberan más rehenes, la destrucción continuará. Es decir, que donde el diario.es ve una voluntad y unas ventajas claras para Israel respecto a esta tregua, Juan Antonio Sanz ve también una serie de presiones internas a Netanyahu que le habrían empujado a tomar una decisión con la que tiene que satisfacer complejos equilibrios internos. Exactamente. Y también ve Juan Antonio Sanz, frente a aquella afirmación del diario.es de que Israel ya habría cumplido sus objetivos militares, lo contrario, que parte de esa presión a Netanyahu interna por parte de los sectores más duros del bloque de poder israelí tienen que ver precisamente con que esos objetivos declarados inicialmente no se han cumplido. Por último, a diferencia del pesimismo del diario.es, que no duda de que los ataques israelíes se reanudarán, el análisis de Público también difiere un poco en ese punto. Dice, pese a las amenazas israelíes, algunos de los participantes en las negociaciones ven un atisbo de esperanza en esta tregua. Los cataríes consideran posible utilizar la pausa humanitaria como una cuña para avanzar hacia un alto el fuego más duradero o incluso permanente. Bueno, creo que queda clara la inmensa diferencia que hay, ¿no?, entre un análisis y el otro, y quiero que escuchemos para terminar otro análisis en la CNN, que podríamos decir que se alinea más con las tesis de Juan Antonio Sanz en Público. En primer lugar, la analista de la CNN que vamos a escuchar afirma claramente que estaríamos ante una decisión negativa para Israel. Buenas tardes, Nacho. Obviamente fue una decisión difícil para Israel porque trae consecuencias negativas y es uno de esos momentos, como tantos en las guerras, en los que se toman decisiones que no cumplen todos los objetivos de la campaña. Y recordemos que hace unos años un prisionero, un soldado israelí fue capturado por Hamas, se llamaba Gilad Shalit, lo capturaron en el año 2006 y 5 años más tarde Israel acordó entregar a más de 1,000 prisioneros palestinos a cambio de la vida de Shalit. Cuando Shalit salió pálido, delgado, uno de los prisioneros palestinos que liberó Israel fue Yahya Sinwar, quien es ahora el comandante en Gaza de Hamas, y se considera que él ha sido el cerebro de esta operación en la que más de 1,200 israelíes fueron asesinados, en la que se secuestraron a más de 200 personas y acabó siendo el día peor para el pueblo judío desde el Holocausto. Así que ese fue el resultado de uno de estos trueques que hizo Israel. Pues la CNN afirma con seguridad, bastante seguridad, que esta tregua no sería un buen negocio para Israel, lo cual hace difícil pensar que sea una decisión tan acorde a su propia voluntad, como decía el análisis del diario, ¿no? Uh-huh. Ya veis que sí, esto es lo que dice esta analista de la CNN, que además cree que el pacto servirá para el fortalecimiento de Hamas y ve como una palanca clave de la decisión precisamente la presión interna a Netanyahu de parte de la sociedad israelí, en particular de las familias de los rehenes. A pesar de eso, la población israelí apoya esta decisión, apoya esta decisión tan difícil realmente de salvar unas cuantas vidas, aun si eventualmente no solo podría costar más vidas, sino que además de eso le ayuda a Hamas a que se fortalezca durante esta tregua. Bueno, por completar el mapa para acabar, habría que recordar que los halcones israelíes, los sectores más ultranacionalistas y antipalestinos, llevaban semanas oponiéndose claramente a un alto el fuego en Gaza, diciendo precisamente que eso serviría para dar oxígeno a Hamas. Y recientemente vimos también cómo la Unión Europea, que está completamente plegada a las posiciones sionistas, rechazó hace solo 10 días, el lunes pasado, pedir un alto el fuego en Gaza. 2 pistas más, creo yo, de lo que ha podido pasar aquí. Veremos qué sucede en los próximos días y si esta tregua se puede convertir o no en un primer paso en la dirección correcta. Habrá que seguir presionando. Gracias, Manu. Están allí, la gente, los recién nacidos, están tirados al suelo, se están muriendo y nadie mira, nadie, no sé hasta dónde va a esperar la gente, hasta dónde va a ver la cosa, se mirar al otro lado.
a ver si se mueve un poco la conciencia de la gente, aunque sea por humanidad. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Un pequeño país de apenas 3 millones de habitantes y algo más de 11.000 kilómetros cuadrados que tiene buenas relaciones con Irán y a la vez es aliado de Estados Unidos, que aloja la sede política de Hamás, entrega ayuda a Gaza, pero todo con el visto bueno de Israel, país con el que oficialmente no tiene relaciones diplomáticas. Un país islámico que apoyó a la oposición armada de Siria, así como los bombardeos de Libia, pero que entendió también el valor del poder blando que pocos en el mundo árabe consideran que tiene alguna responsabilidad en lo que pasó en aquellos conflictos. El país que desempeña ahora mismo el papel central en un endeble proceso de búsqueda de una salida negociada a la masacre israelí en Gaza. Todo esto es Qatar, que desde hace un par de décadas convirtió la mediación diplomática en su política de Estado. La pausa que Israel anunció y acaba de posponer en Gaza se logró en parte por la mediación de 3 actores clave: Estados Unidos, Egipto y Qatar. La intervención de Qatar ya había facilitado hace unas semanas la liberación por parte de Hamás de 4 rehenes israelíes capturados el 7 de octubre y también la reapertura, aunque limitada, del paso de Rafah que une Gaza con Egipto. Gracias a ello, al menos han podido ingresar en Gaza algunos camiones con ayuda humanitaria y cientos de extranjeros pudieron salir también. No se detuvo el genocidio ni la limpieza étnica, pero se negoció darles un poquito de agua a los palestinos y permitirles a los extranjeros salir de ese infierno. Enormes concesiones, visto lo visto. Gracias, Netanyahu. Ya, concesiones que aparentemente sin la participación de Doha habría costado todavía más lograr. Pero ¿por qué es tan importante esta pequeña y ultrarrica península del Golfo Pérsico en la diplomacia de Oriente Próximo? ¿Acaso porque no vemos ahí la mano de los saudíes? Que parecería que es lo que podría opinar alguien que no supiera mucho de la región, ¿verdad? Bueno, en realidad la respuesta tiene que ver en parte con Arabia Saudí, porque en su política exterior Qatar ha intentado erigirse en un actor equilibrador en una región muy polarizada entre Arabia Saudí e Irán, 2 enemigos acérrimos, ser una suerte de contrapeso de Arabia Saudí en el mundo árabe. Según algunos analistas arabistas, todo parte de la rivalidad personal entre los emires qataríes y la Casa de los Saud. La estrategia de la política exterior de Qatar se materializó durante el reino del emir anterior, Hamad bin Khalifa Al Thani, que puso los cimientos del soft power qatarí. La exorbitante riqueza del país, producto de sus reservas de gas y petróleo, permitió ejercer con soberanía la política exterior, construir alianzas independientes y también invertir en el relato. En 1996, Hamad bin Khalifa ordenó la creación del canal de televisión Al Jazeera, que desde entonces se convirtió en un medio clave de información desde y sobre la región, que ha tenido un papel importantísimo durante la primavera árabe también. El emir qatarí sabía la importancia de la batalla cultural ya en 1996. Y en temas de política exterior, la apuesta fue la diplomacia en la resolución de los conflictos. De hecho, la Constitución qatarí de 2003 recoge que la diplomacia es una política de Estado para poner fin a la conflictividad regional. Así, el país ha mediado en toda una serie de conflictos internacionales entre contrapesos y equilibrios. De alguna forma, logran mantener cierta neutralidad entre Arabia Saudí e Irán, apoyan a los hermanos musulmanes con los que colaboraron para intentar cambiar de regímenes en países como Egipto o Siria, pero a la vez en estos momentos están junto con el Egipto de Al-Sisi en ese esfuerzo por encontrarle una salida a la carnicería israelí en Palestina. Desde 2012, Doha acoge la sede del ala política de Hamás, encabezada por Ismail Haniyeh. A diferencia de sus vecinos como Bahrein o Emiratos Árabes Unidos, Qatar no tiene establecidas relaciones diplomáticas con Israel, pero tampoco tiene una relación beligerante como la que mantiene Teherán, por ejemplo. Y eso permite tender puentes extraoficialmente y tras bambalinas, o ser sede de negociaciones entre estados que de jure no se reconocen, o entre estados y grupos que esos estados consideran terroristas.
Qatar ha estado financiando a Hamás durante años con el visto bueno de Israel y ahora Israel puede conseguir la liberación de rehenes a través de los funcionarios qataríes. Así es, y no es ni de lejos la primera vez que Qatar ejerce de mediador para actores irreconciliables. Durante muchos años, antes de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y antes de que los talibanes regresasen al poder en ese país, Doha albergaba una oficina de esa organización, una suerte de embajada donde en 2013 hasta se llegó a izar la bandera de Talibán, enfureciendo al por aquel entonces gobierno afgano. Y aunque Estados Unidos estaba en guerra con los talibanes, no les venía nada mal tener un lugar para negociar con ellos. Así que la existencia de esta embajada estaba aprobada también por ellos. Finalmente, todo eso llevó al Acuerdo de Doha de 2020, que estableció una hoja de ruta para la apurada retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Eso es, los cataríes han usado también sus numerosos contactos en los servicios de inteligencia de Siria e Irak para lograr la liberación de algunos de los rehenes del Estado Islámico. El periódico El País recuerda que en 2015 Qatar fue un mediador clave para intentar revivir el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, del que el gobierno de Trump se retiró definitivamente en 2018. Bueno, habría que decir que esta política, más allá de instalarlo como un actor importante dentro de los endebles equilibrios que hay en Oriente Próximo, también le ha generado algún que otro problema, ¿no? Así es, en 2017 Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, acusándolo de un compadreo con Irán que consideraron peligroso para la seguridad de toda la región. A ello le siguieron sanciones económicas y un total bloqueo terrestre, aéreo y marítimo. Pero el país también salió bien de aquello porque al fin y al cabo tiene demasiado dinero y recursos como para que esas medidas le afecten de forma decisiva. Y en 2022, tras una oleada de críticas internacionales por violar los derechos humanos de los inmigrantes, las mujeres y la comunidad LGTBIQ, celebraron el Mundial Alcohol Free por todo lo alto. Así, cabalgando contradicciones, tragando algunos sapos y lavando su imagen por el camino con el fin de que el régimen de Sharia, la monarquía absoluta y el fundamentalismo religioso no sean percibidos como un problema, sino como un mero rasgo característico cultural, la pequeña península de Oriente Próximo se convirtió en un actor imprescindible y bastante cómodo para todos porque establece el diálogo con todas las partes. Y dice mucho de todos nosotros, es decir, del resto del mundo, el hecho de que los que aboguen por la paz en estos momentos sean personajes como los emires Al-Thani o gente como Erdogan, verdaderos demócratas convencidos, como todos sabemos. Pero es lo que hay, que sean al menos ellos, si los jardineros mayores no se aclaran ni tan siquiera para pedir un alto el fuego. Gracias, compañera. Va a terminar, es que yo creo que van a acabar con los palestinos enteros. Eso se llama genocidio. Son niños, mujeres, hombres mayores, es que no tienen nada. A ver, es que no sé, esto da pena. Bueno, hoy nos acompaña en la base Alex Zapico, que está en Líbano. Alex, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Hola, muchas gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, cuéntanos, ¿en qué se está traduciendo este anuncio de alto el fuego? ¿Cuál es la situación en las últimas horas? Mira, hay dos situaciones. La situación aquí donde estamos nosotros, en Carraquilla, que justo detrás de nosotros empieza ya a desaparecer todo el tráfico y toda la gente porque se va yendo de esta zona, que es la zona que están continuamente bombardeando a partir de esta hora el ejército israelí, entonces va abandonando todo este sitio y donde la prensa no tiene acceso porque fue donde la última vez bombardearon a unos compañeros, muy cerquita del punto en el que nosotros nos encontramos ahora mismo. En el tema de Gaza, la situación es muy complicada porque parecía que ese alto el fuego, esa tregua de 4 días, se iba a dar en el día de ayer, teníamos más o menos la hora incluso, que era las 7 de la mañana en la que iba a empezar la tregua, pero parece ser que, según el Ministerio de Interior de israelí, pues hay flecos que todavía no están atados, como cuando se van a soltar los rehenes, como pues una serie de cuestiones que harían posible esa tregua. Entonces, la situación ahora mismo en Gaza es terrible. Ayer hablábamos con Cedia, que es una persona que está ahora mismo en la frontera sur de Gaza, que nos decía que estaban absolutamente desesperadas porque no tenían nada de información, ni incluso ni de la tregua, es decir, estaban hacinadas justo en la frontera y no tenían absolutamente ningún tipo de información de lo que iba a pasar. Cada día se va agravando más. Ayer los bombardeos fueron muy intensos, más de 200 muertos en algunos de los barrios centrales de Gaza, incluso en algunos hospitales han sido atacados también, y ya no tienen absolutamente ningún tipo de combustible. Lo que se está pidiendo es que de una vez la tregua se lleve a cabo, pero también algunos
organismos internacionales están diciendo que esa tregua no basta, que se necesita al menos mucho más tiempo para intentar paliar un poquito la crisis humanitaria que está llevando ahora mismo la Franja de Gaza. Tenemos que poner en cuenta que ahora mismo hay una hambruna ya claramente dicha por diferentes organizaciones internacionales, ¿no? ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias por conectar con la base hoy desde allí. Hezbollah se ha adherido a la tregua y ha prometido no atacar a Israel desde el Líbano. Yo quería que nos contaras un poco cómo está la situación sobre el terreno. Desde ayer por la tarde ha habido muchos ataques desde el Líbano, desde esta frontera ha habido ataques constantemente de Hezbollah hacia Israel y de Israel hacia Hezbollah, y esta mañana también, yo creo que hasta las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, es el último impacto que hemos oído nosotros de Israel hacia la zona de Hezbollah. Aquí se mantiene la tensión, hay que también recordar que hay casi 100.000 soldados israelíes en la frontera sur ahora mismo en alerta por la posibilidad de que se extienda el conflicto aquí. Esta mañana hemos visto algo que no habíamos visto durante todo este tiempo que llevamos en esta frontera, que es que por primera vez fuerzas internacionales y fuerzas del Líbano, militares del Líbano, estaban al lado de la prensa. Había un camión de militares del Líbano cerca de la prensa y las fuerzas internacionales también estaban muy cerquita de la prensa. Eso no lo habíamos visto desde que nosotros hemos llegado aquí. Yo he hablado con periodistas esta mañana que llevan cubriendo el conflicto desde hace 40 días ya y nos habían dicho lo mismo. Eso quiere decir que la tensión parece que va en aumento, aunque es verdad que Hezbollah ha dicho que no iba a responder y que no iba a disparar hacia Israel si esa tregua se llevaba a cabo, ¿no? Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Más allá del alivio en términos humanitarios que puede suponer esta tregua, hoy hay análisis contradictorios en la prensa sobre a quién beneficiaría más esta decisión. Quería preguntar, ¿qué se está diciendo ahí sobre el terreno donde estáis vosotros? ¿Qué sensaciones hay? ¿Se ve esta decisión más como una voluntad de Israel que abre la mano y la cierra cuando quiere? ¿O por el contrario se ve más como una victoria, en cierto modo, de la resistencia palestina y como una decisión a la que Israel de alguna manera se habría visto forzada? Bueno, realmente lo que se habla aquí es que no hay una voluntad de Israel. La prueba está que la tregua no se ha llevado a cabo todavía. Es decir, todavía no tenemos claro que mañana esa tregua se vaya a llevar a cabo. Por lo cual lo que dice la gente más o menos aquí que es una victoria de la presión también y también de la movilización internacional. Pero que no basta. Lo que vimos continuamente es que esa tregua no basta de 4 días, aunque ahora ya visto lo visto y que no ha pasado y que el jueves no ha empezado la tregua y que hoy tampoco ha empezado la tregua, vamos, y que mañana tampoco parece que vaya a empezar la tregua, ya lo que está pidiendo la gente es que la tregua empiece de una vez para que pueda entrar toda esa ayuda, principalmente todo ese combustible que se necesita para que al menos algunos de los hospitales puedan funcionar, aunque tenemos que recordar que la mayoría de los hospitales están absolutamente destruidos, y para que pueda entrar ayuda humanitaria por la frontera que pueda paliar un poco el hambre. Pero principalmente lo que la gente está viendo, al menos a este lado de la frontera, es que es una victoria o sería una victoria desde este lado, es decir, no sería una victoria de Israel, pero también tenemos que decir que Israel está también poniendo entredicho un poquito el tema de la tregua, está diciendo que puede ser, también por Estados Unidos, apoyada por Estados Unidos, un rearme de Hamas también, ¿no? Y está poniendo también en tela de juicio de que no sirva para que la prensa internacional entre en la Franja de Gaza y pueda tomar imágenes de lo que está pasando allí y eso les da un poquito de miedo a la hora de la opinión internacional ante el conflicto, ¿no? Hay que recordar que esta mañana todavía nos salían imágenes de esos túneles que dicen que había en el hospital de Shifa, imágenes que algunos medios de comunicación internacionales han cubierto y han sacado, pero siempre dicen debajo de la nota que bajo revisión del Ministerio de Defensa israelí, por lo cual la posición que tiene principalmente la población fuera de Gaza, o por lo menos con la que nosotros hablamos, es que esto sería una victoria internacional y una victoria de la presión internacional. ¿Qué tal, Alex? Gracias por estar aquí. Te quería preguntar si crees que los actores regionales, por ejemplo, Qatar, Egipto, son capaces de lograr un alto el fuego más duradero o incluso una solución al conflicto, y de qué forma sería. Bueno, no parece que sean capaces incluso de que esta tregua se inicie de una vez, ¿no? Se ha avisado desde hace varios días, había una hora incluso, como os había dicho anteriormente, y esa tregua no ha empezado, por lo cual parece que hay mucha debilidad de los actores internacionales para conseguir esa tregua. Algo de que también pues, ha quedado claro hoy con la visita de Pedro Sánchez a Netanyahu, ¿no? Es decir, parecía que algunos pensaban que podía haber una denuncia también al genocidio, y eso se ha quedado en palabras vacías, ¿no? Condenando los ataques de Hamas, pero no condenando ese genocidio, que se estaba esperando claramente que desde aquí al menos hubiera esa condena al genocidio. Se
pronunciase la palabra genocidio también para presionar a Netanyahu y presionar a Israel ante una posibilidad de tregua que se queda muy vacía, porque la mayoría de las veces que hablamos con los interlocutores aquí y dentro también, como os decía al principio de la conexión de Gaza, que ayer hemos tenido la oportunidad de hablar con una chica que está en la frontera, nos dicen que no es suficiente, por lo cual piden más intervención internacional y sobre todo más posicionamiento político de los líderes internacionales, como el que hoy podía haber hecho Pedro Sánchez, ¿no? Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros. Y mucho ánimo por ahí, que esperamos contar con más reportajes. Chao. Bueno, llegamos al final del programa. Ya saben que el jueves Pablo Iglesias se tiene que ir corriendo de aquí, así que nos quedamos solos los tres y les dejamos con el tema titulado No hay tregua de Barricada.